vaya conmigo una porción de la palabra con la ayuda del Señor. Salmo 32. Ayer lo leí, hoy lo voy a volver a leer para entrar al tema, porque me parece algo muy sustantivo, muy sustancioso, muy nutritivo. Salmo 32 es un salmo que se usa muchísimo en los retiros de sanidad interior. Les contaba ayer a los matrimonios que usted tiene que entender un poquito el Salmo para entender por qué está hablando lo que está hablando. Si no, lo va a sacar de la realidad por la cual lo escribió la Biblia. El Salmo 32 se escribe luego de que David, en el momento donde van a la guerra los reyes, él se quedó en su casa y paseando por la terraza ve bañar a una mujer muy hermosa llamada Betsabé. Y él se es muy atraído y manda a llamar y manda a preguntar por la mujer. Y le dicen que la mujer era la mujer de Urías Eteo, que era un soldado de él muy fiel. Y él, tentado, manda a llamar a la mujer y se acuesta con la mujer. El tema está que los días siguen y la mujer le manda a decir al rey David de que había quedado embarazada de él. Entonces él, obrando, escucha esta palabra, que no es sabiduría, es astucia, y Dios no avala la astucia. Cuando yo quiero mostrar de una manera que no parezca que estoy mal, pero Dios sabe que hay engaño abajo. ¿Amén? Entonces dice que él astutamente lo manda a llamar y dice, tráemelo. Le dice, Urías, capo, vos sos un campeón, vos sos un monstruo, vos sos un titán, una fiera. Descansa. Me contaron cómo peleás y cómo manejás el cuchillo tramontina, ¿verdad? Y tenía una charla. Y Urías decía, ¿cómo me quiere David? ¿Verdad? Decía, ¿verdad? Y dice, te regalamos, descansá, anda a tu casa, acostate con tu esposa y disfrutala. David estaba queriendo tirar el muerto ¿a quién? A Urías. Le quería enchufar así que tenga relaciones y que pase desapercibido de que había dejado embarazada a su esposa, ¿verdad? El tema es que Urías se va y en vez de irse, Urías se queda a dormir afuera de la ciudad y le cuentan al rey. El rey preocupado lo manda a llamar de vuelta por un general y le dice, ¿qué haces? Me dice, ¿cómo me voy a ir a mi casa estando Israel en guerra? ¿Cómo yo voy a darme el gusto de descansar y acostarme con mi mujer estando Israel en guerra? Entonces David dice, este es demasiado bueno, ¿verdad? Así que manda al nuevo general y le dice, ponémelo en la primera fila de la guerra, donde van los valientes y donde hay más posibilidades de morir, ponémelo ahí. Y lo manda a primera fila, y ahí en primera fila muere Urías Eteo. Y este Urías era un buen tipo, nunca se quejó por ir a primera fila, porque estaba peleando la guerra que Dios le estaba pidiendo a Israel, o estaba intentando defender a Israel, al pueblo de Dios. Así que David dijo, qué astuto que fui, qué pillo que fui, qué inteligente que fui, me moví con cintura, zafé de esta. Así que no tuvo convicción de pecado, porque de alguna manera murió y bueno, todo queda ahí. Al poco tiempo intentando arreglar el problema, me imagino también porque era muy hermosa Betsabé, como era viuda, la llamó para su harén, vamos a decir, y contrajo con ella matrimonio y la convirtió de alguna manera en una de sus esposas. Conoce la historia, pasa un año, David como si nada, nunca le pide perdón a Dios, porque él obró astutamente. Recuerda esta palabra, que obrar astutamente no es algo que Dios avala. A Dios no se lo engaña y no puedo pasar por arriba de Dios con mi astucia. No puedo yo pensar de que puedo ocultarle algo a Dios cuando Dios es omnisciente. Dios siente, sabe todo. Entonces manda al profeta Natán, Dios, que era el profeta que sucede a Samuel, que es el que eligió a David. Me sigue, ¿verdad? Levánteme la mano. Yo sé que lo escucharon ayer muchos matrimonios. Lo toma de vuelta. Natán le dice, hola David, ¿cómo andás? Te vine a contar una historia. Siéntese, siervo. Tráigame un asado. Bueno, no me ponga grasa, no. Bien, con mucha carnecita. ¿Cómo le gusta? Jugoso, Natán. Me imagino que le hizo un asado, ¿verdad? Te tengo que contar una historia. Y Natán le dice, había un hombre que tenía un montón, miles y miles de ovejas en su gran campo, y había otro hombre que tenía una sola ovejita en su pequeño campo que tenía. Y le vinieron a visitar a este hombre que tenía un montón de ovejas, unos amigos, y dijo, voy a hacerle un asado. ¿Y sabe qué hizo? Fue y agarró la oveja del que tenía una sola oveja y le mató la oveja para darle de comer a su amigo. Y David se enoja y le dice, merece morir. Esa persona debe pagar 4 por 1 lo que debe. Entonces el Natán le dice de parte de Dios, ese hombre eres tú.
Recién cuando escuchó la palabra, él se dio cuenta de que Dios lo sabía todo. Y que su falla no era solamente para con Urías, para con su reino, el cual confiaba en su liderazgo, sino para con su Dios que lo había colocado ahí. Tuvo que venir el profeta y enseñarle o mostrarle a través de la palabra, a través de la confrontación, le tuvo que mostrar de que Dios sabía lo que había pasado. Y a partir de ahí el rey se quebranta, llora, pide perdón, se arrepiente. Por supuesto que igual hay consecuencias, pero recién cuando fue confrontado con la palabra pudo darse cuenta. De eso quiero hablar, de algo muy importante, de que a veces uno es ciego de lo que hace y necesita sí o sí que le hable Dios a través de su palabra. Lo único que te devuelve la vista en algunos momentos es escuchar la palabra. Es pasar un tiempo con la palabra y dejar que Dios te ministre y en realidad saque los argumentos que hay en tu cabeza y te muestre la realidad o cómo Dios ve lo que vos de acá no te haces problema o quizás no le querés dar solución o nunca le pediste perdón o nunca te arrepentiste. Dios no vino para condenar a David, simplemente le mostró el pecado que había en él y ni bien David vio su error, se arrepintió con ceniza, con azufre, se rompió la ropa como se arrepentían los israelitas, mostrando a Dios y a todos los demás que no tenía problema de cómo avergonzarse. Cuando se rompió la ropa significa que quedó desnudo delante de los servidores de cualquiera porque se humilló a sí mismo, se sacó la ropa de gala que tenía, real que tenía, y se humilló a sí mismo para mostrarle a Dios externamente lo que le estaba pasando internamente. Me gusta, ¿sigo? ¿Me sigue hasta acá? No hay cambio de vida en una persona que no tiene contacto con la palabra, porque la palabra es el único medio por el cual Dios te muestra. Yo estoy enojado con Juancito, con Juanita, estoy enojado con mi esposa, con mis hijos, o estoy enojado con mi papá, y Dios te muestra. Me acuerdo uno de los últimos retiros que tuvimos, a muchos jóvenes que tenían, y me acuerdo que no sé si era Emiliano que hizo el grupo, o Facundo, no me acuerdo, y le preguntó cuál era el problema, y de los 20 jóvenes más o menos que habían, 19 odiaban a sus padres. Perdón, de 20, 19. Y era algo, y cuando me lo contaron a mí yo dije, wow, muchos de ellos tenían padres ejemplares, por así decirlo, pero vieron cómo es, que uno es ciego a todo lo bueno que hacen los padres. Entonces Dios les enseñó a través de los hermanos la palabra donde hay que honrar a los padres, y Dios le preguntó si se lo merecen o no, y tuvieron que honrarlo. Así que tuvieron en ese grupo donde hablaron, tuvieron que pedir perdón por esto que sentían en el corazón, tuvieron que perdonar a los padres por si les fallaron, y tuvieron que de vuelta con sus palabras colocarlo en el lugar más grande. Y estos jóvenes que estaban maldiciendo a sus padres, ahora gracias a Dios los bendicen. ¿Cuánto entienden eso? Pero sin confrontación, sin tener luz de la palabra, todo el mundo sigue obrando y caminando en tinieblas. De eso quiero hablar. ¿Cuánto me sigue hasta acá? Entonces, quiero que busque conmigo un pasaje precioso. Voy a llegar hasta donde pueda porque tengo mucha información, como siempre. Usted tome su parte, tome su porción. Recuerde que usted a la iglesia no vino a recibir, usted a la iglesia viene a dar. Pero si en esa parte de la palabra usted hay una porción para usted, agárrela. Y si Dios está pidiendo, escuche esto, usted tiene relación con el Espíritu Santo de Dios que está dentro suyo. Usted no limite al Espíritu Santo. Usted no frene al Espíritu Santo. Si el Espíritu lo quiere hacer arrodillar, usted se arrodilla. Si el Espíritu lo quiere hacer confesar, usted lo confiesa. Si el Espíritu no limite a lo que Dios quiere hacer dentro suyo. Dice la Biblia, es necesario que yo me vaya, le dice Jesús a sus discípulos. Los discípulos decían, ni loco, ¿qué te vas a ir? ¿Quién va a quedar como gobernador acá? ¿Y quién nos va a encontrar un lugarcito en la municipalidad acá? Un ejemplo, ¿verdad? Y dice, tengo que irme, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo desde allá le pediré al Padre y Él os enviará otro consolador, el cual los guiará a toda verdad. Él les hablará de mí. El Espíritu Santo que hoy hemos recibido en nuestros corazones es el que habla de Jesucristo y nos dice, está mal, está bien, insuficiente. Lo que hiciste es insuficiente, porque a veces hacemos bien, pero no todo el bien que Dios espera. O a veces te dice el Espíritu Santo, tarde, lo hiciste, pero te lo pedí que lo hagas ayer. Hoy ya no es voluntad de Dios. Lo hiciste hoy porque ayer querías hacer otra cosa. Lo hiciste, pero no es que cumpliste por hacerlo fuera de tiempo.
obediencia vencida. Amén. Entonces vamos de vuelta para que lo podamos entender. O a veces lo que Dios nos pide no lo hacemos y el Espíritu Santo nos convence. Y la principal función dentro de todas las que tiene el Espíritu Santo, hoy no voy a hablar de él, pero me gusta remarcar cosas que hace, es convencerme de pecado. Vieron que cuando ustedes empiezan a orar, siempre lo digo esto, en especial para los más nuevos, que cuando empezamos a orar, querés pedirle por un montón de cosas y vos te diste cuenta que hiciste cualquier cosa, te diste cuenta de que miraste cualquier cosa, te diste cuenta que te chupaste cualquier cosa, te diste cuenta de que tu léxico habló cualquier cosa, que escuchaste cualquier cosa y que las cosas que Dios te pidió que hagas no las hiciste. Entonces detenés tu oración y decís, perdóname. ¿Vieron? ¿A cuánto les pasa? Como a mí. Levántenme la mano, ¿verdad? Eso se llama convicción de pecado. El Espíritu Santo obrando dentro mío y mostrándome qué cosas no, qué cosas sí. Amén. Entonces Dios te frena y Dios, el Espíritu Santo, te enseña la palabra. Y Dios, el Espíritu Santo, hace que tengas luz con la palabra y salga de ese lugar de ceguera y deje de andar tanteando. Amén. Porque andar tanteando, a veces venís zafando por gracia, pero eso no es la voluntad de Dios para con tu vida, para con tu matrimonio, para con la crianza de tus hijos, para con tu ministerio, para con tu forma de ser como servidor de la casa. Amén. Más los años pasan, más te da Dios. Más te da Dios, más te demanda Dios. Dice la Biblia, al que mucho se le da, mucho se le demandará. No es que los años hacen de que yo pueda alivianar mi compromiso o mi consagración o mi entrega. ¿Vieron? Porque con el tiempo los hombres se vuelven, agarre su parte. Los hombres se vuelven selectivos de qué hacer y generalmente la gente hace lo que le gusta. Y Dios siempre trabaja para que hagas lo que es necesario hacer. Son dos cosas distintas, decir yo hago esto para Dios porque Dios es bueno. Dios nunca te pide que hagas caridad con Él. No existe la palabra en la Biblia caridad. En la Biblia habla de sacrificio, ofrendas, habla de diezmo, habla de obediencia, habla de rendición, habla de quebrantamiento. Dios es un Dios que pide. Vamos, dígalo conmigo. Dios es un Dios que... Vamos de vuelta. Dios es un Dios que... Recuerde esto, porque nosotros decimos, no, todo es gratis. No es gratis. Dios para salvación demanda fe. Si no crees en Él, no viene el perdón. Si tú no trabajas para regar la planta no crece. Y debe haber oración, y debe haber lectura de la palabra, y debe haber meditación, y debe haber autocorrección. Cuando yo me estoy leyendo y digo, está mal, está bien lo que dice Espíritu Santo. Yo siempre le dejo a usted para que usted haga lo mismo, no porque me copie a mí, porque le va a ser más fácil a usted. Está bien Espíritu Santo esto que estoy haciendo. ¿Fue suficiente lo que hice? ¿Viste cómo reaccioné? ¿Está bien? Está agarrado en el 159. ¿Está bien lo que hice? Sí, pero me tenía cansado, ¿viste? Como me atormenta con la tarea de los nenes. Pero la miré bien, esa mirada que le metí de odio. ¿Estuvo bien? Te pasa la mujer con la bolsa, porque está en 159. Permiso. Y te pega con el traste, te corre así con el traste, ¿verdad? Y vos decís, perdón, Espíritu Santo, sí. ¿Está bien? Porque la comunión no depende de que estés solamente en este lugar. La comunión es 24 horas. Dios está dentro tuyo. Si yo no quiero escuchar a Dios, es simplemente voluntad. Simplemente en mi alma no le doy el acceso, porque yo sé cuando Dios me está hablando. Y si no, practícalo. Trata de hacer silencio en tu pieza, sentado. Preguntale una pregunta al Espíritu Santo. Preguntale a Dios el Espíritu Santo. Honralo porque está ahí. Blasfemar es no darle el lugar de Dios que tiene el Espíritu Santo. Y dice que eso es un pecado imperdonable en la Biblia. Pero dale lugar y decirle, y te vas a dar cuenta de cómo en el silencio, aún sin orar, sin cantar, pero en un ambiente correcto, vas a escuchar a Dios diciéndote, esto no es todo lo que podés hacer. Para esta altura tendrías que estar en tal lugar. Te pedí que vayas a buscar a tal, pero como no es tu amigo no lo vas a buscar. Yo quiero que vayas a buscar a tal. El Espíritu Santo debería gobernar nuestra vida. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta andar como Magú. ¿Verdad? Magú tantea, va, y ahí va. Mientras no tengo un choque, mientras no choque, y como no vengo siendo chocado, vengo zafando, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y la Biblia siempre abre los ojos. Juan 9,
versículo 1, cuenta una historia, voy a cortar los tiempos, con respecto a la importancia de que yo tenga un corazón distinto al que traje a Cristo. Dios está trabajando para que yo abra los ojos y vea más lejos, más claro de lo que hoy veo, por encima de lo que vivo. ¿Me escucha, verdad? Por encima de lo que estoy viviendo. Capaz que hoy justo te descontaron el sueldo, hoy justo eres un nene enfermo, hoy justo te agarraste con tu esposo, con tu esposa, quizás justo hoy pasó algún tipo de problema. Siempre hay problema, todos los días hay un nuevo problema y debo aprender a resolverlo. Los problemas no son un problema. El problema es cuando yo al problema lo apilo y vengo teniendo un problema, 2 problemas, 3 problemas. Ya cuando tengo la semana tengo la capacidad para resolver un problema y tengo 7. ¿Por qué no oré en toda la semana? No leí la palabra en toda la semana. No busqué consejo en toda la semana. No resolví nada. Entonces ahí empieza la etapa de que lo que me está tocando vivir es muy difícil de llevar. Y necesito un milagro de parte de Dios, ¿verdad? Para muchas cosas. ¿Cuántos de acá creen que está aquí Dios, el Espíritu Santo está acá en medio de nosotros? Quiero que escuche esto. A veces se siente y me quiebra, lo siento, no sé cómo explicarlo. Algunos sienten fuego, otros como un viento, otro temblor. Yo nunca sentí en mi vida, nunca me tembló nada ni nada, ¿verdad? Pero yo sí que siento. Me quiebro solo, escucho una canción, me quiebro. Yo escucho a Dios. ¿A cuántos les pasan como a mí? Eso se llama la presencia manifiesta, cuando Dios manifiesta algo para que vos sepas que está. Pero a veces no se siente nada, pero eso no significa que por eso no esté. Porque Dios es omnipresente, está en todos lados, ¿verdad? No es que Dios es ajeno a lo que yo pasa, o que un ejemplo, Rubén lo llamó 10 veces, Brenda lo llamó 10 veces, y Sara lo llamó 10 veces, y dice, no, pará que estoy ocupado, Beto, pará. Dios no es que se agota por los líos en los cuales nos metemos todos. Dios es omnipotente, Dios puede asistirnos a todos al mismo tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y le da un fuerte aplauso a Dios precioso, poderoso. Estudie la palabra para que su mente se abra y diga. Yo he escuchado frases acá en la iglesia diciéndome, pastor, no le voy a molestar a Dios con esto. Y en realidad exactamente es una mala manera de entender. Yo lo molesto a Dios con todo. Yo quiero tener una interrelación con todo, no quiero esperar el momento de oración para tener una relación con Dios. Yo tengo una relación con todo. Entonces, en todo momento y en todo lugar con Dios. Díganme amén. Vamos a leer un pasaje y vamos a meternos ahí y vamos hasta donde lleguemos hoy. Juan 9:1 dice, al pasar Jesús, ¿qué dice? ¿Qué hizo? ¿Vio a qué? Un hombre que tenía una imposibilidad, vamos a decir, un hombre que tenía algo que lo limitaba o algo característico, un hombre que tenía ¿qué cosa? Que era ciego, y no era un ciego que alguna vez vio, es un ciego que nunca vio. Es una persona ciega de nacimiento, él simplemente tiene imaginaciones de cómo es un árbol, él tiene imaginaciones de cómo es un barco, él tiene imaginaciones de cómo es el color rojo, cómo es el color verde, cómo es el color azul. Sabe, quizás hasta sabe decir la palabra en varios idiomas con respecto a lo que es, en inglés dice red, en castellano dice rojo, qué lindo color, ¿verdad? Dice rojo, pero no sabe porque él es ciego ¿de qué? De nacimiento. Me gusta esta frase para destacarla, para estudiarla. Y dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, maestro, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido qué? Ciego. Y dice el 3, Jesús le contesta con respecto a este, no quiero hablar de esto, pero lo voy a leer rápido. Y respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede, ¿qué cosa? Trabajar. Se descompensó acá el sonido, Marce, no sé qué pasa. ¿Sí? 5. Entre tanto que estoy en el mundo, dice la Biblia, ¿yo qué cosa dice que es? Luz del mundo. Está hablando de un ciego de nacimiento y él está hablando de que a pesar de que es ciego de nacimiento, él puede hacerlo ver. Él puede hacer entrar aún un ciego de nacimiento a un lugar, sacarlo de la oscuridad. Como un esposo que no renuncia a un hábito, como una esposa que no renuncia a seguir reclamándole el error del pasado al esposo,
como un hijo que se queda con la falta que cometió el padre y se queda con ese resentimiento en el corazón para con el padre o para con la madre. Me abandonaste, no estuviste en el acto que hice de 25 de mayo, bueno, venías a verme. Yo cuando jugaba al fútbol no me acompañaste, no quisiste acompañarme en los entrenamientos. El padre hizo un montón de cosas, pero ese pequeño acto que terminó, ahora voy a explicar algo que está buenísimo, la iniquidad empezó a avanzar y empezó a traer pus dentro del cuerpo y ese cuerpo empezó a tener ceguera. Y una de las consecuencias del pecado es ceguera, que no puede ver todo lo demás, solamente ve el error del padre. No puede ver de que el padre fue una persona que se deslomó para que él coma, o simplemente porque fue el medio por el cual Dios lo trajo a la vida, que es mucho y que Dios dice que hay que honrarlo, pero cuando hay ceguera a consecuencia de lo que estoy viviendo, es muy difícil que reconozca un esposo todo el esfuerzo que hace la esposa. Y muy difícil que reconozca una esposa todo el esfuerzo y el beneficio que genera ese esposo dentro de la casa. Porque el hombre tiene la tendencia, recuerda esto, el pecado genera una cosa en particular, ceguera. No te vas a dar cuenta. Podés hablar de Dios, puedes enseñar de Dios y no tener presente y perder la sensibilidad de Dios. ¿Sigo? Dice el 6 que me gusta. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo. ¿Con qué? Se lo imaginan, ¿verdad? ¿Cuántos tienen acá quieren ver mejor, verdad? Tráeme una maceta que vamos a empezar a practicar acá un poco, ¿verdad? No voy a practicar. Pero escupió en la tierra, hizo lodo, dice la Biblia, y lo puso ¿sobre qué? Sobre los ojos del cielo y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido significa el enviado, hablando de él. Y fue entonces por la obediencia y se lavó y regresó, ¿qué cosa? Viendo. Nadie recobra la vista sin la intervención sobrenatural de Dios. No importa cómo lo haga y que no te parezca lógico lo que Dios está pidiendo, pero ante la necesidad está la posibilidad. Y ante la adversidad está la demanda de fe, donde yo debo hacer las cosas que Dios me pide. En la obediencia a ese caminar hasta el estanque del enviado, hasta el estanque de Siloé, Dios se lavó y cuando se lavó, se limpió. No se sanó ahí, se sanó cuando empezó a caminar hacia el estanque. No se sanó el matrimonio cuando, después de tal cosa, se sana el matrimonio recién cuando yo me dispongo a obedecer a Dios. ¿Cuántos me siguen con esto? Yo empiezo a salir de la droga, no allá, cuando me ofrece el que nunca me ofreció nunca nada y ahora me quiere regalar la bolsita. Y vos decís, qué bueno que es. No, no es bueno. Es un instrumento del mal para que yo vuelva a caer en la misma condición de antes. ¿Cuántos entienden eso, verdad? Pero nunca sale uno de la droga después de un montón de tiempo. Sale cuando se dispuso en el corazón a ¿qué cosa? A obedecer lo que Dios le está haciendo. Esa obediencia para con la palabra, para con la sugerencia de Dios le trajo, ¿me escucha, verdad? Présteme atención a mí. La sugerencia de Dios no es sanidad. La obediencia a la sugerencia de Dios es sanidad. Entonces nos pasa de que a veces enseñamos la palabra, escuchamos la palabra, leemos la palabra, pero no practicamos la palabra. No hay nada con la lectura, no hay nada con la recitación ni con la enseñanza. Enseñar no me hace practicar. Yo puedo tener desarrollado el léxico, yo puedo tener desarrollado algunos sentidos hasta espirituales y dones activados por parte de Dios, y yo puedo hacer cosas sobrenaturales. Pero sin embargo, la ceguera viene como consecuencia de que no hay obediencia a la palabra. ¿Sigo? ¿Conocen la historia? Me voy a quedar ahí simplemente donde diciendo de que él le dijo, ve a lavarte, el 7, en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era como ciego, hay un retorno acá medio raro, chicos. Ciego decían, no es este el que paraba en la esquina, estaba todo el día escuchando lo del Maranao. ¿No es este el borrachito de la esquina?
quiero que entiendan esto. Dios no hace discriminación a quien sana. Está el que obedece a lo que Dios le pide y está el que no obedece al que Dios le pide. La gente no podía decir, porque para la gente como diciendo, a este que es un maldito. Cuando dice que era ciego de nacimiento significa porque los judíos decían que los ciegos de nacimiento eran malditos. ¿Cómo Dios se acuerda de un maldito habiendo tantos israelitas que tienen necesidades? Y Dios no hace acepción de personas. Tú no eres un santo por ser el hijo de alguien que enseña la palabra. Tú no eres un santo por enseñar la palabra. Y tú no eres un santo tampoco, ni alguien que merece recibir algo porque, yo qué sé, porque eres un gran servidor de la iglesia. Tú eres un santo porque te mantienes en obediencia a lo que Dios te pide. Vamos, dígalo conmigo, mantenerme en obediencia a lo que Dios me está pidiendo. No es, hoy quiero hacer mucho más de lo que hacía antes. Dios te dice, pará, no quiero que hagas más que antes. Hacé lo que te pido. ¿Sigo? Gracias, Marce. No me quiere el de la izquierda no me quiere. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Los judíos, los fariseos que sabían la Biblia de memoria, estaban envenenados. Se llenaban de bronca los fariseos contra Dios y decía, ¿qué se piensa que es? Porque de alguna manera los juzgaba y le decían, ustedes que enseñan, por fuera se muestran limpios, pero yo conozco los que tienen dentro. Y por eso los rechazaban, y por eso dice la Biblia que los querían matar a Jesucristo. Leo un poquito más, ¿les parece? Dice el versículo 17, ¿lo tiene? 9:17. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, ¿qué profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Acá hay algún matungo, algo raro hay. ¿Y qué había recibido la vista? Hasta que llamaron a los padres que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es tu hijo? Este que le decían todo cachito, cachito. Este es Marcelo, don Chaile, este es su hijo, este es. El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Los padres se corrieron. Pregúntenle a mi hijo. Porque sabían lo que venían, tenían autoridad los fariseos para ejecutar cualquier tipo de disciplina. Y muchas veces los castigaban y hasta los azotaban, los metían presos, a los que de alguna manera no aceptaban la autoridad del fariseo. ¿Sigo? ¿Les parece interesante lo que les estoy contando o no? Es palabra del Señor, no es una historia, ¿eh? Dice el 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, dijo el que era ciego, una sola cosa sé, que en mi boca era una letrina y hablaba malas palabras todo el día. Una cosa sé, que mis pensamientos eran de quitarme la vida. Una cosa sé, que me lastimaron desde chico y yo pude perdonar. Una cosa sé, de que estaba atado a las drogas, al alcohol, al resentimiento todos los días de mi vida. Una cosa sé, no sé cómo hace lo que hace Dios, pero una cosa sé, mirá en mi vida el cambio. Escuchá que te voy a decir esto que es importante. No aceptaban que lo hagan con alguien pecador. Y Dios no está buscando a un santito ni al mejor del barrio. De hecho, estás acá porque vos sos lo peor del barrio. La Biblia dice de que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los que se la creen, a los sabios, a los que creen que saben. Dios no escoge para que haya gloria para el cielo. Dios escogió a este depresivo, a este fóbico, a este que se estresaba por cualquier cosa y que vivía nervioso, a este que no tenía amigos, a este que no tenía amigas, a este que acababa de ser traicionado por su novio, por su novia, a este que acababa de perder el amor y el respeto de sus hijos a consecuencia de los errores que he tomado. Me gusta la respuesta, quizás lo voy a volver a leer,
espero que te llegue al corazón como me llega a mí. Dice el 9, ¿en cuál estábamos? 25. Entonces él respondió y dijo, sí es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo, en este caso ciego, alguien que no veía, ahora veo. Antes no me importaba lo que sentían mis hijos. Ahora, amén, ahora sí me importa. Antes no me importaba lo que escuchábamos en casa. Antes cuando no veía. Pero ahora que veo, sí que controlo lo que escuchamos en casa. Antes no le revisaba el celular a mi hijo. Ahora que veo, ahora sí cuido la santidad de los ojos de mi hijo. Antes no le ponía límite a lo que hacía o decía. Ahora que veo, ahora sí le pongo límite a lo que dice y hace. Antes quizás me quedaba con la bronca todos los días, ya hablé un poquito del enojo, salió para cualquier lado de la charla, pero antes el enojo lo guardaba 1 día, 2 días, 3 días, 10 días, y después tenía resentimiento y amargura y odio y sentimientos de rechazo en contra de mi propia hermana de sangre, en contra de mi propio padre. Pero ahora veo, una cosa sé, que cuando Dios te abre los ojos ya no eres más la misma persona frente a eso. Salvo que luego de que te haya abierto los ojos vos hayas incurrido de vuelta en el pecado y de vuelta hayas perdido la capacidad de ver lo que tenés que ver. Muy difícil que a un servidor se le diga no está sirviendo. Si la persona no se acuerda todos los días que no está sirviendo, es porque algo no está viendo. Si una persona no resuelve ciertas áreas en su vida, a pesar de que Dios se la muerta, es porque ante esa situación es ciego. Si no se da cuenta que maltrata a su esposa o a su esposo, es porque en esa área todavía es ciego. ¿Cuántos me entienden esto? Voy a seguir. Ciego. Alguien que no es capaz de percibir las cosas. Alguien que no es capaz de comprender. ¿Cuántos se dan cuenta que Dios nos está favoreciendo? Miren, pónganse de pie. Miren al fondo allá atrás, miren. Tenemos gente atrás del vidrio sentado. Vamos a dar un aplauso al Señor por eso, precioso, ¿verdad? ¿Lo agradece? ¿Lo agradece? Mire, hace 13 años hicimos un culto con más gente arriba que con gente abajo. Fue en la primera semana de enero. El que predicaba, y los dadores le dijo, por favor bajen chicos, le dijo a los de adoración, para que le predique a alguien. Y ahora que está llena la casa, no sea ciego ante el favor de Dios, sino eso le va a quitar la posibilidad de adorar y de reconocer y dar gracias. Porque el que mucho tiene, debería estar más agradecido que otros. Porque al que mucho se le da, vamos, dígalo conmigo, ¿mucho qué? Se le demandará. ¿Sigo? Vamos, voy encarando ahí, subí por favor, Nico. Dice así, bueno, escuche, ciego. Ciego habla de alguien que no logra comprender o darse cuenta de algo que es patente, manifiesto a todos. Todo el mundo se da cuenta, pero él o ella no se da cuenta. Eso es ser ciego. Ciego es alguien privado de un sentido, en este caso la vista, a consecuencia del pecado. Practico pecado, se acaba lo que veo. Me arrepiento del pecado, Dios me limpia el parabrisas. A ver, ¿se entiende eso o no? Practico pecado, difícilmente valore a mi esposa, difícilmente cuida a mis hijos, difícilmente, porque no lo veo. El pecado lo primero que hace es quitarme la capacidad de darme cuenta. Lo que era antes sensibilidad, termino siendo insensible. Cuando yo me enamoré de Cristo, empecé a venir al culto, pero cuando verdaderamente lo encontré, lo conocí, lo experimenté, ya no era un negocio para mí ir al culto. Yo dije, no voy a ir a jugar más al fútbol. Pero no porque no amaba a mis amigos y no los amo. No porque no amaba jugar al fútbol, porque me encantaba y me encanta jugar al fútbol. Hace como 40 kilos atrás estamos hablando, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Pero yo amaba el fútbol, pero justo había los partidos, justo el día que tenía culto. Y el culto no era negocio para nadie. Digo esto que es importante. Para los que sirven, mirá tus ojos. Porque no hay que decirte que Dios es prioridad y que todo aquel que sirve, todo aquel que milita en las cosas del Señor, no se enrieda en los negocios de la vida.
Lo digo esto porque vas a decir, pero el nene, pero la nena, pero la tía chola, pero recordá que Dios te espera en casa y no es negociable. Si te lo tengo que explicar es porque algo está pasando dentro tuyo. Si no me doy cuenta que es prioritario para Dios, no para mí, ¿qué Dios quiere primero? Entonces algo está pasando para mal dentro mío. Pero si lo estoy viendo es para agradecer a Dios, es para decir gracias a Dios porque puedo darme cuenta de qué es prioritario en mi vida. Usé un ejemplo común. Si yo voy a comprar un par de zapatillas y están las Ultra Nike Mega que disparan rayos láser, esas que valen 300 lucas, y yo veo al lado mío a un hermano de la iglesia que no tiene zapatillas. Sin duda que no hace falta que Dios te hable para saber lo que Dios espera que hagas. Meté la mano en el bolsillo, lo cazás del cogote al lagarto Juancho. Primero lo tenés que matar, bien matado, ¿verdad? Y después sacás al otro, al hermano. Hasta que llega un momento, empiezas a sacar los billetes y ayudás a tu hermano. No hace falta que Dios venga y te lo diga, porque ya sabes que tu hermano necesita de ti. Porque ya sabes que tu hijo no necesita que lo apuntes con el dedo porque le fue mal en matemática. Tu hijo necesita que estés más encima. Tu hijo necesita que le busques quizás hasta una particular para que aprenda, porque capaz no tenés la capacidad de ayudarlo en esa materia. Pero hacer leña del árbol caído lo hacemos todos. Cualquier ciego apunta con el dedo. Pero el que ahora ve, pero que fue tocado por el Señor. ¿Cuántos de acá reconocen el pecado como una realidad de todos los días en su vida? Levanta. ¿Cuántos luchan como yo con el pecado todos los días? ¿Cuántos de acá todos los días están tentados con algo? Sexual, económico, material. Levántame la mano, hermano, por favor. Hermano, ¿quién somos nosotros para juzgar a nuestro prójimo si él comete errores como nosotros? ¿No será que quizás tengamos que estar un poquito más arriba de la persona y enseñar, informar, confrontar, llamar, acercar a la persona, volverlo a hablar, reconvenir? No quiero andar como Magú, zafando. No quiero andar como Magú pensando porque ando con vida y sigo por ahora, voy bien. Dios me está hablando bien de mí. Dios me necesita con los ojos bien abiertos. Y este era uno de nacimiento que nunca había visto. Y todos los demás no decían cómo podrán haber elegido a este, habiendo otros. Pero este, que entiende que tiene los ojos abiertos, entiende de que ya hay cosas que ahora puede ver. Tiene la capacidad distinta que antes no tenía. Esto es cuando vos querés a tu esposo que cambie y tu esposo no conoce a Cristo. Esto es como cuando vos querés que tu hijo cambie y tu hijo no conoce a Cristo. Es como cuando querés hablarle de cosas espirituales a alguien que para él las cosas espirituales son locura, como lo era para mí cuando no conocía a Cristo. Ciego ante Dios, ciego ante lo espiritual, ciego ante la voluntad de Dios y lo que Dios piensa y lo que Dios bendice y lo que Dios no bendice. Ciego ante la importancia de la obediencia, ciego ante la importancia de cuidar los pensamientos, ciego ante la importancia de cuidar lo que hablo, porque lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale de su boca. Mi léxico, mis palabras livianas, mi poco compromiso con lo que me comprometo. La murmuración escondida, eso que hablan a veces el matrimonio, habla escondida de alguien, es pecado igual. No es porque lo hablo en la familia, no es pecado igual. Murmuración es murmuración, cuando la persona no está presente no se habla del problema. La única forma de hablar del problema es cuando vos hablas delante de Dios. Delante de Dios no es problema. Delante de Dios es buscar ayuda. Una persona que tiene los ojos abiertos busca a Dios para una ayuda. ¿Cuánto me dicen amén? Y lo bueno de esto es que para eso Dios abre los ojos. Los demás no entienden por qué Dios te eligió. Los demás no entienden por qué Dios me eligió. Pero yo valoro que Dios me eligió. No sé lo que piensen los demás. Pero yo en un culto voy a saltar, voy a aplaudir, voy a llorar. No me voy a avergonzar de hablar a los demás de quién me salvó la vida. De quién me perdonó, me perdona y me perdonará. ¿Cómo me voy a callar la boca de hablarle a un amigo porque es chetita? No sabe, no quiere saber nada. ¿Te da vergüenza hablarle a alguien porque tiene un manguito más en el bolsillo? ¿Saben? Muy difícil que la gente de plata se acerque a Cristo.
Porque la gente se siente inferior al del que tiene plata. Y el que tiene plata se siente superior al pobre. En realidad, para hablar de Cristo, se necesita solamente tener los ojos abiertos. Porque yo, ¿cómo voy a callar algo tan maravilloso? Si yo no estoy hablando de Cristo, algo está pasando con mi manera de ver las cosas. Quizás parece que miro, pero no miro. Dios juzga a los fariseos y le dice, ustedes son ciegos, guías de ciegos. El primer mal es que piensa que ven y no ven. Y segundo es que los que lo siguen a ustedes van a caer en el mismo pozo. Un padre ciego lleva una familia al pozo. Una madre ciega lleva el matrimonio al pozo. Un hermano mayor ciego muestra un ejemplo que no deben imitar los hermanos menores. ¿Cuántos me entienden esto? Agradezco a Dios que Dios abrió el entendimiento, que puedo comprender. Achico hoy el mensaje porque creo que Dios nos está hablando. Una persona ciega es una persona, escucha esta palabra, empecinada. Una persona empecinada podría decir que es una persona que se mantiene excesivamente firme en una idea o en una intención o en una opinión que en realidad es poco acertada. Tiene una postura que sostiene y se enoja con él. Se enoja con el esposo. Actúa como una nena malcriada delante del esposo o viceversa y se impone. Y le dice, lo que pasa es que vos querés más a tu mamá que a mí. Ella no me ama a mí. ¿Por qué vamos a ir a verla? Es la madre. La madre usa la escoba de Harry Potter, ¿verdad? Pero sigue siendo la madre. Y él le dice, pero nosotros vamos a ver a tu mamá. Pero mi mamá es una santa, tu vieja es una bruja. Quiero que me escuches. Dios no va a bendecir el que no ame a su madre. Una mujer que tiene los ojos abiertos ayuda a su esposo en su santidad. O un hombre, un cónyuge para con el otro. Porque no estamos viendo qué quiero y qué no quiero. No estoy imponiendo mi manera de ver. Estoy imponiendo lo que Dios me pidió que obedezca. Le estoy diciendo a Dios, tú eres prioridad para mí. Le voy a enseñar a mi familia a vivir de otra manera distinta. No voy a dejar que mi hijo tome las riendas. Mientras viva en mi casa, yo gobierno mi casa. Yo controlo mi casa. Yo formo mi casa. No hay división. ¿Sabe qué significa división? Cuando hay dos maneras de ver dentro de una casa. Para eso eres el sacerdote varón de tu casa. Antes no lo veías. Quiero que recuerdes, ni bien cayó en pecado Eva y Adán, Dios no llamó a Eva primero, llamó a Adán. ¿Qué hiciste, Adán? Y Adán le dijo, fue la mujer que me diste, terrible gato me diste. Cacho de carne esta mundana. ¿Por qué no me diste una más santa con el físico de, no sé, alguna linda, no sé, y con la espiritualidad de Catherine Kuhlman? Esta es una arpía. Te equivocaste en darme lo que me diste. Dios estaba esperando que diga fallé. No que le eche la culpa, porque el sacerdote es el primero que va a ser llamado en su casa por lo que pasa con su casa. ¿No quiere chocar? Recordá esto, porque ya abriste los ojos. No hace cosa el pecado a que lo cierre y te olvides de tu función delante de tu Dios. ¿Quieren que siga? No sé si quieren que siga. Pero empecinado habla de alguien que es obstinado, que no acepta las posibilidades de opiniones de afuera. Así es como me gusta, así como pienso, así lo voy a hacer. Y Dios no puede hacer ver a alguien que no quiere ver. Y Dios no te puede guiar a alguien que no quiere ser guiado. Y Dios no puede sacar a alguien de un lugar donde Él disfruta de estar encerrado. Dios es el pastor de las ovejas y viene hasta el redil y llama a las suyas por nombre. Y llama a Carla, y llama a Emilio, y llama a Johnny, y llama a Cristian. Los conoce por nombre. Y dice la Biblia, y la saca fuera del redil, del lugar de la imitación. Y luego camina delante de ellos mostrándoles el camino
Y las ovejas que conocen su voz, lo siguen. Dios nunca está contento con mi vida de limitaciones. Dios quiere sacarte del lugar donde estás, pero necesita que mantengas tus ojos abiertos. Necesita que cuides tu santidad para vivir con los ojos abiertos. Necesita que te conviertas en alguien. Me puse acá, escucha estas frases. Todo hombre es ciego de nacimiento ante las cosas de Dios. Así que todo hombre natural, escucha, no puede contemplar a Dios. Por eso nosotros necesitamos evangelizar. Si vos querés cambiar a tu familia, si querés cambiar a tu barrio, si querés cambiar a tu abuela, si querés que el final de tu abuelo se vaya con Dios, esa persona debe creer en lo que hizo Jesús en la cruz por él. Debe reconocer su condición pecaminosa delante de Dios y debe arrepentirse, pedirle perdón y aceptar y agradecer lo que Jesús hizo por él, que pagó con su propia sangre, con su propia muerte, para librarlo y para perdonarlo de su capacidad. El evangelismo no es parte de lo que hacemos en la iglesia opcional. Y yo dije frases como que a veces hacemos muchas cosas, ¿verdad? A la hermana, a la abuela tal le falta una chapa, vamos a conseguir una chapa. Vamos a hacer, yo qué sé, lo que sea que hagamos. Recuerden que lo que Dios nos pide como iglesia es evangelismo. ¿Saben por qué? Porque no puede enseñarle a alguien que todavía no le dio el corazón a Dios. ¿Cómo Dios va a formar a un barrio? ¿Cómo va a transformar un barrio cuando no hay una iglesia que predique el evangelio? No predicamos el evangelio porque eso nos hace más grosos, porque tengo más gente en mi grupo. Porque es parte de la obediencia que Dios espera que tengamos. ¿Cuánto entienden eso? Entonces, todo hombre natural no puede seguir a Cristo, no puede conocer a Cristo. No se puede exigir cosas espirituales a alguien que es ciego ante las cosas del Señor. ¿Cuántos de acá tienen familiares que no conocen a Cristo? ¿Qué charla positiva van a tener con alguien que no teme a Dios, no conoce a Dios, no ve a Dios? ¿Cuántos de acá tienen compañeros del trabajo, del colegio que no conocen a Cristo? ¿Qué charla que te edifique vas a poder tener con alguien que te habla de minas? Que te habla del boliche, y te hace el tema, y te dice, como salimos, tomamos unas birras. Y hace calor, 40 grados. Está lindo para tomarse unas birras, dice él, ¿verdad? Pero ¿qué charla vas a tener con alguien que no ve a Dios? No conoce a Dios. ¿Cómo me voy a aliar y unir a alguien que no va por el camino que debería ir? No soy un santurrón, soy un ex pecador que Dios perdonó. Soy un ex sucio que Dios lavó. Soy un ex derrotado que hoy creen que Dios lo llamó de gloria en gloria y de victoria en victoria camina. Soy alguien que antes estaba en la cola, pero ahora estoy siendo cabeza. Soy alguien que tiene control sobre su propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso de Dios. No soy más el ciego que el arrastrado. No soy más el que estaba allá, aferrado a una vida de fracaso. Yo he decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás. Un ciego quiere, pero no puede porque no ve. Para eso enseñamos la palabra. Para eso no debe faltar a los racismos, ni a la escuela, ni al culto. Porque a más palabra, más claro es lo que tienes por delante. A mayor relación con el Espíritu Santo, más claro es todo lo que viene por delante. Cuando te falta, cuando tienes años, quiero que escuches esto. La experiencia no reemplaza lo cotidiano. Pensás que lo que ya sabés y cómo te escuchan los demás y cómo hablas a los demás y cómo sabés las citas bíblicas de memoria, pensás que, entre comillas, pues eso puede reemplazar a lo que es cotidiano. Una relación de oración, un vínculo de meditación, una limpieza de todos los días. Es como ponerme a mis anteojos ese líquido que te dan en la casa donde venden anteojos y se ve bien claro. Mantente con los ojos abiertos. Termino diciendo que todo ciego necesita la intervención de Dios. Porque si no, ya saben cómo Bartimeo el ciego termina sentado junto al camino mendigando. Pero gloria a Dios que Dios llama a los ciegos. Pero gloria a Dios que Dios te ha elegido para otra cosa. ¿Cuánto me dicen amén por eso? Donde hay ceguera, anotate esta cita, este tips. Donde hay ceguera hay tibieza.
El problema de él o de ella no es la tibieza con la que vive. No es ni caliente ni frío. No es el gris en el que pinta. El problema es que no está viéndolo. Por eso sigue viviendo en la tibieza. Todavía no pudo comprender. Nosotros cantamos una canción que dice: corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Saber que no estoy, que yo estoy mal. Señor, si no logro ver, si no logro ver el valor que tiene mi cónyuge, si no logro ver lo caro que es mi enseñanza para con mis hijos, más chico es, más fácil es de formarlo. Más lo dejas crecer, más inalcanzable se vuelve. Llorar en la presencia de Dios no cambiará a tus hijos. Ser obediente a Dios cambia a tus hijos. La oración eficaz del justo puede mucho porque hay un clamor a favor de él. Pero recuerda, lo que no hago yo con mis acciones no lo corrige mis oraciones. Porque a veces pienso que yo puedo ser permisivo con ciertas cosas, con ciertos puntos, y esa permisidad mía, bueno, después oro por él. No, recordá cómo Dios te pide que lo eduques. Sigo insistiendo con este concepto de límites y formación, porque más lejos es más difícil. En mi época, cuando yo iba al colegio, creo que escuches esto, de mis compañeros de colegio éramos 42 en la división, de los 42 fumaban marihuana 2. Y había uno que fumaba Parisión, que era más o menos lo mismo, ¿verdad? Se iba a morir más rápido todavía por el Parisión. Y le decíamos, siempre les cuento, usted que le decíamos poca vida. Tenía 12 años, 13 y decía, hola, ¿qué haces? Y hablaba como si tuviera los pulmones negros, ¿verdad? Hoy está comprobado de que de cada 20 pibes que van al colegio, 15 ya probaron. En mi época lo más aventurado que era es que en la botellita salga rojo. Y al rojo vos elegías y pegabas un pico a la biquería, ¿verdad? Hoy no hay botellita, porque las canciones hablan de sexo, hablan de relaciones sexuales, hablan de miembros, hablan de mover la cintura, mucho más, con palabras explícitas, con gritos y con canciones que explican gemidos. Hoy en los colegios ponen en los actos canciones así. En mi época me ponían la Aura Serena. Hace un tiempo fuimos a un acto con Mari y estaban todos perreando, ¿verdad? La directora con... Y le decía a ella, a la directora, decía a la presentora, a ella le gusta la gasolina. Y la otra decía, a ella le gusta la gasolina. Vivimos en un mundo sin ética, de comportamiento, sin moral. Por eso la ceguera es algo natural. Recuerda esto, que no es del nuevo la ceguera. Nosotros también podemos estar viviendo en un momento difícil de oscuridad. Termino, busca una cita conmigo, por favor. Le invito a que busque una parte que me gusta muchísimo. Dice Isaías 44, del 9 en adelante. No es una gran prédica, pero estoy seguro que Dios muestra que revisarte por ahí es lo más inteligente de una congregación. Sentarme y decir, a ver, ¿era para mí esto? Segunda de Corintios 4:4, hazme un favor de mí, cerrame la puerta de allá afuera, ¿sí? Perdón, Isaías 44:9, ¿lo tiene? Vamos, búsquelo conmigo, vamos, son los últimos 5 minutos. Los formadores de imágenes de talla. Estábamos con una realidad. La realidad es que había un montón de ídolos en la tierra donde Israel ahora estaba. Y todo el mundo adoraba imágenes, a Sera, a Moloch, a los Baales, a los dioses que tenían los amalecitas, a los dioses que tenían los filisteos. ¿Me sigue, verdad? Entonces, dentro de Israel también había formadores de imágenes de talla, era un negocio. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, algo vacío, algo vano.
Y lo más precioso de ellos para nada es, ¿qué cosa? Y lo más precioso de ellos es que para nada, ¿qué es? Vamos todos. Y lo más precioso de ellos para nada, ¿qué es? Y ellos mismos son testigos para su propia confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Es un pedazo de yeso. Es un pedazo de madera. Lo que escuches. He aquí, dice el 11, que todos los suyos serán, ¿qué cosa? La idolatría trae vergüenza, hermano. Recuerde esto. Porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a uno. El herrero toma la tenaza, trabaja en el fuego, en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con la fuerza de su brazo, y luego tiene hambre como cualquier hombre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, señala, lo marca con alambre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás y hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, árboles, toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, y enciende también el horno, y con ese mismo árbol y con esa misma madera cuece panes, hace además un dios con minúscula, y luego ¿qué hace? Lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de ese ídolo. Porque del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, y después se calienta y dice, oh, me he calentado y he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios con minúscula, un ídolo suyo, y se postra delante de él y lo adora, y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios con minúscula de vuelta eres tú. Y dice la Biblia, no saben ni entienden. Remarque esa parte de la Biblia, la que viene. Porque cerrados están sus ojos, ¿para qué? Y su corazón, ¿para qué? Para no entender. Si yo no predico a Cristo, nunca sale de su ceguera. Si yo no predico la verdad que creemos que es incuestionable, nunca sale de su condición. Los años no hacen que la gente tenga vista. Por el contrario, los años hacen que la gente se vuelva más soberbia, más obstinada, más necia, más ciega. ¿Cuánto me dicen amén si entendieron esto? Un ciego es alguien que anda sin luz. La Biblia enseña que un ciego es alguien que no puede ver el reino, ni puede ver al rey tampoco, ni tampoco puede ver el lugar donde vive ni a dónde va. No puede ver tampoco su propósito, y le hablas de servicio, y le hablas de lo que viene por delante, pero es ciego, porque el pecado enceguece a los hombres. La idolatría significa colocar a algo en el primer lugar, cuando ese primer lugar solamente, dice la Biblia, es para Dios, para nuestro Creador y para nuestro Salvador. Cuando algo está en primer lugar antes que Dios, eso se vuelve un ídolo, y eso termina encegueciéndome. ¿Cuánto entendieron esto que estamos compartiendo hoy? Sé que le voy a dejar esto en el corazón. Alguien que está ciego es lejano de quién es. Se olvida de que es un príncipe. Se olvida lo que costó su salvación. Se olvida del lugar que Dios le dio a ese. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Y hacia dónde va? Se olvida de que Dios llama a ese, lo llama hijo. Cuando estás ciego, no es tan importante tu identidad. Porque no puedes ver quién eres. No puedes entender quién eres. Y no vas a vivir en base a quién eres. Recuerde esto. Si quiero un cambio en mi vida, Dios quiere hacerlo. Pero comienza con el entender la palabra. Practicar la palabra. Practicar la palabra abre mis ojos y me mantiene en esa vida donde yo me puedo dar cuenta. Por eso la Biblia dice que la Biblia es lámpara a tus pies. Por eso dice la Biblia que la Biblia tiene la capacidad de, aunque ande
caerán a tu lado 1000, a tu lado 10.000, pero la palabra te mantiene a vos caminando en ese camino recto que no permite que se caiga. No importa cómo le fue a la abuela, ni a la bisabuela, ni no importa cómo le fueron a tus viejos. Porque la maldición se rompió en la cruz y tú eres alguien bendito por Dios. Es alguien que Dios te eligió a ti. Dios te eligió a ti para mostrar su gloria y su gracia. Dios eligió nuestra congregación para mostrar en nuestro barrio su gracia. ¿Cuántos lo creen, verdad? No es algo opcional. ¿Lo veo o no lo veo? Pero el no lo ver es simplemente, no es que mi demanda logra que Rubén lo vea, sino mi enseñanza o la enseñanza de la palabra. El que él logre meditar en la palabra va a hacer que transforme la vida de una persona. Mi cuñado Manuel, mi formador, se la pasaba enseñándome la palabra. Y ustedes se quejan de que yo soy larguero, no lo conocen, ¿verdad? Le caía a casa a las 11 de la noche y Mina se ponía a hacer huevo frito y papa frita para todo, ¿verdad? Y Manuel hablaba, entraba, se levantaba a las 5 de la mañana para entrar al supermercado. Y se quedaba con nosotros a las 4. No sé de qué dormía, ¿verdad? Los huevos fritos de Miriam eran mágicos, por así decirlo. Estaban bendecidos. Y vos le preguntabas a Manuel y Manuel te hablaba 4 horas por ahí. Vos le decías, che Manuel, ¿qué te pareció el penal que hablando de penal, sabés que el número 48 te enchufaba? Y te llevaba para el lado del número y te explicaba. Te rompía la cabeza y vos te ibas de ese lugar con 2 cosas. Con la panza llena de papa frita y huevo frito. Y te ibas con las palabras. Yo me acercaba para quejarme de Mariana, éramos recién casados, novatos. Y cuando me iba como el perro con la cola entre las patas, sintiéndome que no estaba haciendo mi función de hombre ni de esposo. Cuando no tienes consejo, no tienes palabra, no sabes para dónde vas. Y si tienes a cargo una casa, todos los que te siguen de tu casa van a caer en el mismo pozo. ¿Cuánto entienden eso? Pero bendita es su palabra en esta noche que abre el entendimiento. Escucha esta palabra que te digo desde mi hermandad. Hermano, reacciona de tu condición. Hermana, reacciona de tu condición. Y revisa, porque debería dolerte no verte. Termino diciendo unas palabras que me gustan mucho. Que el ciego no ve su escasez, no ve su mal carácter, el ciego no ve su carnalidad. El ciego se ríe de su mundanalidad. Le dices algo y te hace jajaja. Y vos lo mirés y decís, bueno, ¿qué le voy a decir? Se ríe de su mundanalidad. No es para condenarlo, es para mostrar en esta prédica de que no está bien reírse de algo que Dios aborrece. Que no es una pavada. Que hasta que no lo asuman con responsabilidad no va a corregir esa condición. Los años no corrigen la condición para mejor. Hay que tomar decisiones en la vida. Levántame la mano los que entendieron en esta noche. Dios te está invitando a esto. El ciego no ve la necesidad de sus hijos, ni ve la necesidad de su esposa, ni ve las lágrimas de su padre, no ve la necesidad de sus padres. Va a la casa, le come la comida a los padres, se llena y se va, y se olvida de que él gana 1 millón y su mamá cobra 200 de jubilación. Jamás mete la mano en el bolsillo. Ciego. No se da cuenta de la necesidad que tiene su mamá y su papá, que le dio la vida, que le sacó los piojos de la cabeza, que le limpiaba esos chiripá de trapo, no como lo ahora que se cambian los pañales. Antes te ponían las bombachas de goma y te paspabas todo por los costados. ¿Cuántos se acuerdan? Y tu vieja te lavaba y salías al patio o ibas al balcón y tenías todos los chiripá ahí que vos sometías, hermano. Y tu vieja ahí se levantaba y perdió la figura a consecuencia de... Pero un ciego. Si a un ciego le llegas a decir que no honra a su madre y a su padre, que no mete la mano en el bolsillo para ayudar a su madre y a su padre, o que ese que esté al lado con el cual está enojado es su hermano de sangre con el cual jugaba la bolita, no lo ve. Pero por más que se lo digas, no lo ve. ¿Saben por qué? Porque el que está ciego es insensible a los demás.
donde hay ceguera hay un ego bastante grande. Ningún ciego debería formar parte de un equipo de trabajo en nuestra iglesia. Porque no trabaja para la iglesia, trabaja para él o trabaja para ella. Y para formar parte de un equipo se necesita tener los ojos bien abiertos. Para formar parte de un matrimonio que camina adelante se necesita tener los ojos bien abiertos. Y eso demanda santidad. Y eso demanda búsqueda diaria. Y eso demanda rendición. Y eso demanda meditación de la palabra. Vamos, díganme amén. Y eso demanda oración. Y eso demanda reconocimiento de condición. Y eso demanda quebrantamiento en el altar. Y eso demanda humillación constante. Para crecer como congregación te necesitamos, pero te necesitamos con los ojos abiertos. Lo que viene por delante depende pura y exclusivamente de cuánto vemos y cuánto no. Hace poco le conté a una persona puntual, sabían ya de que habíamos comprado el terreno, el lugar hermoso para allá en Alan, y que los hermanos de Alan van a estar muy contentos. Y me dice a mí, y me dice una frase y les voy a contar lo que le dije, porque sentí que era de Dios decirlo. Me dijo, pero ustedes en cualquier momento van a ocupar el Gran Buenos Aires. Exagerado, ¿verdad? Y yo le dije, claro que podemos. Podemos todo lo que Dios quiera que podamos. Llegaremos hasta donde, pero no depende nunca de Dios. Recordá esto, de que tu matrimonio llega hasta donde le dejas. Recordad que tu ministerio acá en nuestra congregación, no importa dónde estés sirviendo, llegás hasta donde vos le dejás. Ningún hombre te pone la tapa. Porque si hay un hombre que te quiere poner la tapa, Dios viene y quita esa tapa. Nadie frena tu crecimiento cuando tú estás en correcta relación con Dios. Si algo no avanza es porque alguien entró en ceguera y anda tanteando donde debería estar corriendo. Vamos, dígame amén por eso. Abre los ojos, hermano. Tus hijos necesitan cuidado, abre los ojos. Tu santidad necesita estar cuidada, abre los ojos. Pero hay esperanza para el ciego. ¿Cuánto me dicen amén? Ahora estas citas lloro. Ayúdame a pasar a mí. Salmo 146, versículo 8. Salmo 146, 8 dice: Jehová abre los ojos de qué? A los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Al que obra en justicia, Dios lo ama. Al que ha tropezado, Dios lo levanta. El que está caminando en ceguera, si busca ayuda, Dios hoy te va a abrir los ojos. ¿Cuántos creen eso, verdad? Oh, Jesús es la única esperanza para el que está en ceguera. Para nuestro pueblo, para nuestro barrio, para nuestros vecinos. Tenemos la herramienta que le permite a la gente darse cuenta dónde está. ¿Sabe qué significa arrepentimiento? La palabra en hebreo o en griego, no me acuerdo cuál de las dos, es metanoia. Esa palabra es como se escribió acá en la Biblia, metanoia. Dice la Biblia que voy para allá y luego entiendo la palabra. Y cuando me di cuenta, vuelvo de mi condición y vuelvo al lugar de donde me desvié. Cuando uno está en ceguera no se arrepiente hasta que la palabra te lo enseña. Y cuando te enseña la palabra, algo te pasa en la cabeza, que es algo espiritual, se llama arrepentimiento. A veces hay quebranto, a veces lágrimas, pero lo que seguro hay es que hay un paso atrás de lo que estoy haciendo y vuelvo hasta donde me equivoqué. Arrepentimiento no es llorar por lo que vivo, ni llorar porque el matrimonio no me va bien, ni llorar porque la crianza de los hijos se me está escapando. Arrepentimiento es volver a la condición de correcta relación con Dios. Una persona que está en ceguera jamás se arrepiente de su condición. Pero una persona que recibe de parte de Dios esta palabra tiene la capacidad de tener luz. Juan 9:39, voy las últimas citas. Juan 9:39 dice: y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, ¿qué? Y los que ven, o los que piensan que ven, ¿verdad? ¿Qué cosa? Dios vino a sacarnos de la condición de tinieblas. Dios no vino solamente para darte un trabajo nuevo y sacarte de la droga, hermano.
Dios vino a sacarte de las tinieblas. Hay cosas más fuertes que la droga, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, el no amarte a vos misma, hermano, el no cuidarte, el no respetarte, el no respetar a tu esposa, el no respetar a tus hijos, el no honrar a tus padres, el no ser fiel con tus amigos, el no ponerte la camiseta de tu iglesia, de la cual sos parte. Si estás acá, te esperamos con los ojos abiertos y te esperamos laburando. Porque todo lo que vemos en nuestros niños es la consecuencia de todo lo que laburan. Que laburan entendiendo que quizás no reciban de esos niños nunca un gracias. Pero que Dios está de acuerdo con lo que vos estás haciendo. Entonces Dios habla bien de lo que estás haciendo. Queremos más de eso. ¿Cuánto dicen amén? Ahí donde estás, quiero que inclines tu rostro. Quiero que pedirle a Dios un montón de cosas, pero en especial quiero que guarde esta palabra en mi corazón. No quiero andar como Magú. No quiero andar como cegatón tanteando. No quiero llevar mi matrimonio de esta manera. No quiero llevar mi ministerio de esta manera. Yo quiero ser un vaso nuevo, un vaso que ve. Yo quiero ver un vaso que reconoce la autoridad. Quiero que cierre los ojos ahí, inclina tu rostro. Nadie acomode la Biblia 4 horas. Rápido, déjela a un costado. ¿Saben? ¿Me escuchan? No, allá en el fondo, por favor. Los que están afuera también. Nos quedamos ahí, quietitos y orando al Señor de esta manera. Abrir los ojos es la experiencia más maravillosa que un hombre puede tener. Encontrarse con Jesús, creer en Él, es la experiencia que transforma la vida. Hay un antes de verlo y hay un después. Hay un a partir del momento donde Dios me muestra las situaciones. Si quiero un cambio como madre, necesito cambiar mi manera de ver. Si necesito un cambio como esposa, necesito cambiar mi manera de ver. O mejor dicho, me gustaría ver como Dios ve. Y algunos necesitan un toque más, porque bien, pero no ven claro. Porque lo que viene haciendo Dios, viene abriendo los ojos hace rato. Pero viene algo maravilloso por delante que necesita de mi amplitud, de mi generosidad para con Dios, de mi necesidad para con Dios. Pienso que esta es la noche donde quiero orar por muchos ministerios. Estamos contentos con lo poquito. Estamos contentos y le estamos echando la culpa a los demás de algo que deberíamos hacer nosotros. La viuda tenía una deuda y Dios le dijo: ve, usa la vasija que tienes y busca vasija vacía y llénala de lo que tiene. Pero cuando los hijos dejaron de evangelizar, la viuda dejó de evangelizar. No es tarea de los hijos, es tu tarea, es tu tarea. Es lo que tú dejas de hacer, es lo que tú dejas. No es lo que pasa en tu casa a consecuencia de otro, es tu poco tiempo de concentración con Dios, tu poca intimidad, tu poca palabra. Pero no me condeno en esta noche. Eliseo le dijo a Dios, orando porque su discípulo estaba asustado contra las huestes de maldad que venían en contra. Y Eliseo clamó al cielo gritando y dijo: oh Jehová, te ruego que abras los ojos de él para que vea. Y entonces Jehová le abrió los ojos al criado y éste miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. A veces vivimos en la ceguera pensando que estamos solos en lo que estamos viviendo y con lo que estamos batallando. Y te das cuenta que el poco amor que estamos sosteniendo se va apagando porque chocamos tantas veces, hay tantos conflictos en casa. Y no es eso lo que queremos que nuestros hijos beban de nosotros. Me preocupo por darle un mejor vestido, una mejor educación a mis hijos, Señor, pero a veces estoy siendo permisivo con el pecado, con la vida que no es vida de santidad, Señor. Y yo hoy me abrazo a tu palabra. Tú le has dicho esto hablando de Pablo y también hablas de la iglesia, que te he llamado para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y
de la potestad de Satanás a Dios. Yo te he llamado para que ellos reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los que fueron separados, entre los santificados. Yo te elegí a ti. En tu casa piensan de que ya eres demasiado anciana y no tienes muchas por hacer, pero Dios te está llamando y recordando, tú eres útil hoy para mí. Yo te saqué vivías en pasiones que nunca te han dado absolutamente nada. Y yo reenfoqué esta pasión. Yo te estoy llamando a ir hacia afuera. Te estoy llamando a que vayas a aquellos que no me conocen. Sin evangelio predicado, nadie podrá abrir los ojos. Sin evangelio compartido, nadie abrirá los ojos. Desespérate por lo que me desespero. Preocúpate por lo que está pasando en mi corazón, dice el Señor. Y yo abrazo y tomo esa palabra. No estoy buscando tener la iglesia llena. Estoy buscando tener el cielo lleno. No estoy buscando que la gente esté contenta. He traído salvación a la casa. Dios use tu vida. Dios use mi vida. Perdóname si a veces me suelto de tu mano, pero hoy me vuelvo a tomar de ella de una manera fuerte, Señor. Hoy me vuelvo a tomar de tu gracia. Vamos, díselo, ora conmigo. Hoy me vuelvo a abrazar de este amor que tú derramas de manera tan abundante sobre mi vida. Yo me veo como Pablo, yendo a buscar a los que no te conocen y aún chocando con los que no te conocen. Yo soy un portador de la vida. Yo soy luminar en el mundo. Yo soy el que fue prendido para prender a otro. Yo fui el que he sido encendido para encender a otro. Yo fui arrancado de la oscuridad para arrancar a otros de la oscuridad. Perdóname, siempre estoy pensando en mí. Estoy pensando en mí siempre, en mi comodidad, en mi confort, en mi economía, en mi tiempo, en mi forma. Porque tengo los ojos cerrados. Tengo los ojos velados, no puedo verlos. Ábreme en esta noche el entendimiento. Pídelo en tu oración. Ábreme el entendimiento para que pueda sentir lo que tú sientes. Abre mi corazón para que yo pueda sentir la compasión que tú sientes. Pon palabras de salvación en mi boca para que yo sea el instrumento de amor que tú quieres llevar adelante, Señor. Para que yo pueda ver, para que haya en ellos arrepentimiento, para que puedan convertirse de sus malos corazones a ti, para que puedan conocer al único Dios verdadero, para que vuelvan de la malignidad a la benignidad, para que vuelvan de la oscuridad a la luz, para que los que están separados sean atraídos a tu trono, para que conozcan de tu bien, para que reciban de tu bien, para que tu Espíritu Santo los tome, para que tu Espíritu Santo los llene. Envíame a mí, envíame a mí, hazme ver, hazme entender que hay mucho más afuera que lo que hago acá adentro, que tú me necesitas activo en lo que tú quieres. Sácame del palacio de comodidad, sácanos. Precioso Jesucristo, permíteme en esta noche pedirte perdón si te he fallado. Díselo, perdóname Jesús, perdóname Jesús. Lávame con tu sangre, límpiame, haz que mi vida haga un cambio de 180 grados. Permíteme que vuelva a colocarme la armadura del guerrero. Perdóname por descuidar el yelmo de mis pensamientos. Perdóname por acostarme abrazando bronca y rencores, resentimientos. Perdóname, Señor, por no cuidar la palabra en mí. Perdóname por no querer practicar lo que me pides. La sanidad de mi casa no viene como consecuencia de mis lágrimas. La sanidad de mi casa viene como consecuencia de mi obediencia. Díselo con tus palabras, pero hoy yo quiero volver a caminar como tú me pides. Porque la palabra enseñada abre el entendimiento. Porque la palabra enseñada sensibiliza el corazón. Despierta la sed de la pasión que tú has colocado dentro mío.
La palabra enseñada unge mis ojos, me los limpia con colirio. Porque la palabra enseñada modifica mi postura, hace que yo reconozca mi condición, hace que yo aborrezca mi postura, hace que yo rompa con las estructuras. Hoy me levanto tu palabra para tomar mi casa. Hoy tomo tu palabra para recuperar a mi padre que está apartado de ti, que está alejado de ti, que no te conoce. Hoy me tomo esta palabra para orar, para clamar, para darle el amor que necesita mi madre, la atención que necesita mi madre, el estar encima de mi madre. Me levantó de chico, yo la sostendré ahora de grande. Hoy me pongo en pie, Señor, para recuperar el servicio que he perdido. La pérdida más grande que tengo es hacer de todo y nunca hacer algo para ti.